El enemigo avanzaba, la esperanza se desvanecía y el pueblo de Israel estaba atrapado en el miedo. Los caminos eran inseguros, la opresión era brutal y ningún hombre se atrevía a dar la cara. Pero cuando todo parecía perdido, una voz inesperada se alzó en medio del caos. No era la de un rey, ni la de un guerrero, sino la de una mujer. Débora, una profetisa sin ejército, sin espada y sin corona. Desafió la cobardía de los hombres y se convirtió en la líder que cambiaría el destino de su nación. ¿Cómo una sola mujer logró vencer a un enemigo implacable? ¿Qué secreto se esconde en su historia? Lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato del pasado. Es una lección de fe, coraje y liderazgo que sigue resonando hoy. Si crees que la Biblia es un libro de hombres poderosos, esta historia te hará replantearlo todo. Antes de comenzar, suscríbete y comparte este vídeo, porque el mensaje que estás a punto de escuchar puede despertar la fe y la valentía en una nueva generación. Ahora sí, prepárate, porque esta historia te dejará sin palabras. Las tierras de Israel estaban cubiertas de polvo y lamento. La sombra de la opresión se extendía por cada rincón de sus ciudades y aldeas, como un manto de desesperanza que pesaba sobre las espaldas de los hijos de Jacob. Habían pasado ya 20 largos años desde que Javín, el monarca de Canaán, extendiera su dominio sobre el pueblo de Dios. Desde su fortificada ciudad de Jasor, el rey pagano gobernaba con un yugo de hierro, imponiendo tributos y exigiendo sumisión de quienes antaño habían sido los dueños de su propia tierra. Pero no era Javín quien infundía el mayor temor, sino Sísara, hombre de guerra desde su juventud. Sísara era temido por su crueldad y su inteligencia estratégica. A su mando, los cananeos poseían una fuerza imponente, 900 carros de hierro, una maquinaria de guerra que se movía como una tormenta sobre los campos de batalla, destrozando todo a su paso. No había ejército en Israel que pudiera enfrentarse a tal poderío, y cada intento de resistencia era sofocado sin misericordia. Las aldeas eran saqueadas, las cosechas tomadas por la fuerza y cualquier intento de sublevación se pagaba con sangre. Los caminos se volvieron peligrosos. Los comerciantes evitaban las rutas principales y los viajeros se veían obligados a transitar senderos ocultos entre las colinas, temiendo caer en manos de los soldados de Javín. Los agricultores trabajaban sus tierras con miedo, sabiendo que en cualquier momento sus frutos podían ser arrebatados por la fuerza de los invasores. Las ciudades quedaron enmudecidas. Sus plazas antes bulliciosas ahora resonaban con el silencio del miedo. No había líder que se levantara, nadie que tuviera el valor de desafiar al opresor, y la voz de Israel se redujo a susurros de súplica elevándose al cielo. Fue entonces, en los días más oscuros, cuando la voz de Dios se hizo presente, en medio de la desesperación, entre las colinas de Efraín, bajo la sombra de una imponente palmera que se alzaba majestuosa sobre la tierra reseca. Una mujer recibía a quienes buscaban justicia. No era una reina ni una guerrera con espada en mano. Su poder no residía en la fuerza del brazo, sino en la sabiduría que Dios había derramado sobre ella. Su nombre era Débora, una mujer de fe y discernimiento. Una profetisa que escuchaba la voz del Altísimo y la transmitía a su pueblo con autoridad. Su presencia era un bálsamo en medio del caos. Bajo la sombra de su palmera, los ancianos y los jóvenes acudían con sus disputas y conflictos. Y con palabras de verdad, ella dirimía cada causa con imparcialidad. No se trataba solo de decisiones sobre bienes o territorios. Débora guiaba a su pueblo en la senda de la justicia, recordándoles que su Dios no los había olvidado.
aunque la aflicción pesara sobre ellos como una losa. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Débora sabía que la restauración de Israel no vendría solo con palabras. El Señor le había revelado que la hora de la liberación estaba cerca, que la opresión de Javín no duraría para siempre y que de entre su pueblo se levantaría un libertador. Pero la batalla que se avecinaba no sería convencional, pues no dependería de la destreza de las armas, sino de la obediencia a Dios. Y el Altísimo había puesto sobre sus hombros la responsabilidad de llamar a aquel que guiaría a Israel en la guerra. La noticia de la revelación se extendió entre los ancianos y líderes tribales. Algunos escuchaban con esperanza, otros con incredulidad, pues después de 2 décadas de sometimiento, era difícil imaginar la posibilidad de victoria. ¿Cómo podría Israel, sin ejército ni armas de hierro, enfrentarse a un enemigo tan formidable? Sin embargo, Débora sabía que la fuerza de un pueblo no se mide en espadas o en carros, sino en la fe que lo sustenta. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba a punto de mostrar su poder una vez más. El amanecer trajo consigo la certeza de un cambio, mientras el sol se alzaba sobre las colinas, tiñendo de oro las arenas del desierto. Débora se preparó para cumplir la voluntad divina. Sus palabras resonarían más allá de la palmera donde juzgaba, más allá de los senderos ocultos y las aldeas en ruinas. Porque Dios había hablado, y cuando Dios habla, su pueblo debe escuchar. Las colinas de Efraín eran testigos de algo que no se había visto en generaciones. En tiempos donde el caos y el miedo reinaban, una voz se alzaba con claridad entre la confusión. No era el grito de un guerrero ni la orden de un rey, sino la voz firme y serena de una mujer. Débora, hija de Israel, no llevaba espada ni vestía armadura, pero su presencia imponía respeto entre los ancianos y líderes tribales. No tenía trono ni cetro, pero bajo la sombra de una palmera, dictaba justicia con una autoridad que no venía de los hombres, sino de Dios mismo. Desde los confines del Jordán hasta las llanuras de Jezreel, su nombre era pronunciado con reverencia. Las tribus de Israel, esparcidas y debilitadas, encontraban en ella un faro de esperanza. Los conflictos entre hermanos eran llevados a su presencia y, con palabras de discernimiento, resolvía cada disputa con equidad. No favorecía a los ricos ni temía a los poderosos. Su única lealtad era hacia la verdad y la justicia. Aquel que mentía ante Débora quedaba descubierto, pues su mirada penetrante parecía leer el corazón de los hombres. Bajo su palmera, la gente se reunía al amanecer buscando respuestas, buscando consuelo, buscando la voz de Dios en tiempos de incertidumbre. Y ella, con la serenidad de quien está en comunión con el Altísimo, escuchaba, analizaba y respondía. Su sabiduría no era común, pues no provenía de pergaminos ni de la enseñanza de los ancianos, sino de la revelación de Yahvé. Y en cada juicio, en cada consejo, en cada palabra que salía de su boca, resonaba la voluntad divina. Muchos se preguntaban cómo una mujer había sido elegida para tan alta responsabilidad en un tiempo donde los hombres dominaban los asuntos del pueblo. Era impensable que una hija de Israel tuviera tal autoridad, pero era Dios quien la había escogido. Dios quien había puesto en ella el fuego de la justicia y la certeza de la verdad. Desde su juventud, había sido una mujer de oración, de meditación, de búsqueda constante de la presencia divina. No ambicionaba el poder ni buscaba la admiración de los hombres, su única intención era obedecer al Creador. Y por eso, cuando el Señor le habló en las noches silenciosas, cuando su voz resonó en su espíritu con la fuerza de un trueno, Débora no dudó, sabía que su vida no le pertenecía,
que había sido llamada para guiar a su pueblo, para recordarles quién era su verdadero rey. A veces, la carga de su labor pesaba sobre ella. No era fácil escuchar los lamentos de los oprimidos. No era fácil enfrentar la incredulidad de su propia gente. Había quienes la miraban con recelo, quienes murmuraban en secreto que una mujer no debía gobernar sobre los asuntos de los hombres. Pero cada vez que la duda intentaba infiltrarse en su corazón, recordaba que su autoridad no provenía de la aprobación de los hombres, sino del mandato de Dios. Y eso le bastaba. Las noches en Efraín eran largas. Bajo el manto estrellado del cielo, Débora se apartaba para orar. En medio del silencio de la noche, su alma se elevaba en comunión con el Creador. No había temor en ella, pues sabía que estaba en las manos de aquel que gobierna los cielos y la tierra. Fue en una de esas noches cuando el Señor le habló con claridad. Una visión se presentó ante sus ojos, vio la opresión de su pueblo. Vio las lágrimas de las madres y el temor en los rostros de los hombres. Vio a Sísara y su ejército. Vio la fuerza de sus carros de hierro. Pero luego vio algo más, vio la caída del enemigo. Vio la victoria de Israel. Vio cómo las canciones de lamento se transformaban en cánticos de júbilo. Y en medio de aquella visión, escuchó la voz de Dios llamándola. Era el momento. El tiempo de la opresión estaba por llegar a su fin. La liberación de Israel estaba escrita en los designios del Altísimo. Pero para que se cumpliera, era necesario que alguien se levantara. Y Débora sabía que esa misión le correspondía a ella. El amanecer trajo consigo una nueva certeza. Con paso firme, se dirigió hacia la palmera donde tantos buscaban su consejo. Ese día no habría juicios ni disputas resueltas. Ese día, un mensaje sería proclamado, un mensaje que resonaría por toda la tierra de Israel. Los líderes de las tribus se congregaron a su alrededor, algunos con expectativa, otros con escepticismo. Pero cuando Débora habló, su voz no dejó lugar a dudas. El Señor había determinado la liberación de su pueblo. El enemigo sería vencido, no por la fuerza del hombre, sino por la mano de Dios. Y para ello, era necesario que un libertador se levantara. Las palabras de Débora se esparcieron como fuego por las tribus. Algunos temblaron al pensar en la guerra. Otros sintieron un destello de esperanza en su interior. Pero todos sabían que cuando una profetisa hablaba en nombre de Yahvé, era porque lo dicho se cumpliría. Había llegado el momento de llamar al guerrero. La batalla se acercaba, y aunque el enemigo aún dominaba la tierra, su caída ya estaba escrita en los planes de Dios. El alba rompió sobre las colinas de Efraín, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y púrpuras. En la quietud del amanecer, mientras el rocío aún perlaba las hojas de los olivos, Débora se hallaba en profunda comunión con el Altísimo. Su corazón latía con fuerza, no por temor, sino por la certeza de que la voz de Dios había hablado con claridad. Durante la noche, en medio del silencio sagrado de su oración, Yahvé le había revelado el destino de Israel. La opresión de Javín no duraría para siempre. El grito de su pueblo había llegado hasta los cielos. Si el tiempo de la liberación estaba cerca, pero para que la victoria se consumara, debía llamarse a un hombre, uno que Dios había señalado como instrumento de su justicia. Su nombre era Barak, un guerrero de la tribu de Neftalí, conocido por su destreza en la batalla, aunque su espíritu estaba marcado por la duda. Débora conocía su historia, había oído de su valor, pero también de su vacilación. No era un hombre sin fe, pero el peso de la opresión le había enseñado a temer la fuerza de sus enemigos. Aún así, Dios lo había elegido, y cuando el Altísimo llama, ningún hombre puede resistirse. Sin demora,
Débora envió un mensajero a la región montañosa de Quedes, donde Barak residía. La orden era clara: debía presentarse ante la profetisa de inmediato. El guerrero obedeció, aunque su mente se llenó de preguntas mientras emprendía el camino hacia la palmera de Débora. ¿Por qué lo llamaba la jueza de Israel? ¿Acaso había recibido un mensaje de Yahvé? Y si así era, ¿qué esperaba Dios de él? Cuando llegó, encontró a Débora de pie, con la mirada firme y los ojos resplandecientes de una convicción inquebrantable. No hubo saludos prolongados ni palabras innecesarias. La profetisa habló con la certeza de quien ha escuchado directamente del cielo. ¿Acaso no te ha mandado Yahvé, el Dios de Israel? Su voz resonó con autoridad. Reúne a 10.000 hombres de Neftalí y Zabulón y dirígete al monte Tabor. Allí, el Señor atraerá a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, y lo entregará en tus manos. Las palabras cayeron como un trueno sobre el espíritu de Barak. Era una orden clara, una promesa divina de victoria. Sin embargo, una sombra cruzó su rostro. Recordó los 900 carros de hierro de Sísara, la brutalidad de su ejército, la cantidad de veces que Israel había sido aplastado en batalla. ¿Cómo podían 10.000 hombres, sin armas suficientes, enfrentarse a una maquinaria de guerra tan temible? El guerrero miró a Débora con incertidumbre. Sabía que la profetisa no hablaba por sí misma, sino que era Yahvé quien hablaba a través de ella. Pero el temor era un enemigo poderoso, y en su interior, la lucha entre la fe y la duda era feroz. Finalmente, sus labios pronunciaron las palabras que pesaban en su corazón: si vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. La jueza de Israel no se sorprendió. Había esperado su respuesta, había visto la vacilación en sus ojos antes de que hablara. Pero no titubeó, pues su confianza no estaba en la fuerza de los hombres, sino en el poder de Dios. Iré contigo, respondió con firmeza, pero la gloria de esta victoria no será tuya. Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Las palabras de Débora quedaron suspendidas en el aire como un presagio. Desde cada rincón, se llamó, para reunir a los valientes dispuestos a luchar por la libertad de Israel. Desde las montañas y los valles, los hombres comenzaron a congregarse con la esperanza encendida en sus corazones. 10.000 almas se unieron bajo su mando, preparadas para desafiar al opresor, impulsadas por el fuego de la profecía de Débora. Mientras el ejército se alistaba, Sísara recibió noticias del levantamiento. Con una sonrisa de desprecio, ordenó la movilización de sus carros de guerra. Para él, aquello no era más que un acto desesperado de un pueblo débil. Jamás imaginó que su destino ya estaba escrito por la mano de Dios. El monte Tabor los esperaba. La batalla estaba próxima. Pero la victoria no pertenecería al que tuviera la fuerza de las armas, sino al que confiara en la palabra del Altísimo. Los vientos soplaban con fuerza en las laderas del monte Tabor, elevando el polvo del suelo y sacudiendo las copas de los árboles con un susurro inquietante. 10.000 hombres se habían reunido en aquel lugar santo, convocados por el llamado de Dios a través de Débora y Barak. Venían de las tribus de Neftalí y Zabulón, guerreros curtidos en la dureza de la opresión. Campesinos con manos acostumbradas al arado más que a la espada. Hombres que por generaciones habían sido sometidos bajo el yugo de Jabín. Y sin embargo, ahí estaban, dispuestos a luchar, a enfrentar un enemigo que los había humillado durante 20 años. Los preparativos se llevaron a cabo con diligencia. No tenían la ventaja del metal forjado ni contaban con los carros de guerra que hacían temblar los campos de batalla.
Sus armas eran rudimentarias, espadas oxidadas, lanzas improvisadas con madera endurecida al fuego, hondas y piedras que en manos diestras podían ser mortales. Pero su mayor recurso no era de este mundo, era su fe. La convicción de que Yahvé los había llamado y que su mano los sostendría en el día de la batalla. Desde lo alto del monte, la vista se extendía hasta el valle de Jezreel, donde las sombras de los ejércitos de Sísara se movían como una tormenta imparable. El enemigo avanzaba, sus pasos resonaban con el estruendo de los cascos de los caballos y el rechinar de los ejes de los carros de hierro. Como una ola oscura, se aproximaban con confianza, seguros de que una vez más aplastarían cualquier intento de rebelión. Sísara, al frente de sus fuerzas, sonreía con desprecio. Israel, aquel pueblo debilitado, osaba desafiar. ¿Qué podían hacer 10.000 hombres contra su armamento? ¿Contra sus guerreros entrenados? ¿Contra la letalidad de su caballería? El miedo se filtró como veneno entre los israelitas. Desde la cima del monte Tabor, veían el fulgor del metal bajo el sol. El movimiento ordenado de un ejército hecho para destruir. Algunos susurraban entre sí, el terror reflejado en sus rostros. Era una cosa alzarse con valentía cuando solo se tenían palabras y promesas, pero otra muy distinta era enfrentar la realidad de la guerra, la sangre que pronto empaparía la tierra. El sonido del choque de espadas y el último aliento de los caídos. Débora vio la incertidumbre en sus corazones. Se adelantó entre los hombres, su túnica ondeando con el viento, su mirada encendida con el fervor de quien ha escuchado la voz de Dios y no tiene dudas. Elevó su voz por encima del viento y el murmullo de la multitud. Y sus palabras fueron como un bálsamo y un fuego al mismo tiempo. Escuchad, hijos de Israel. Hoy no será la fuerza de vuestros brazos ni la destreza de vuestras armas la que traerá la victoria. Hoy el Señor mismo peleará por vosotros. ¿Acaso habéis olvidado al Dios que abrió el mar rojo para vuestros padres? ¿Acaso no recordáis al Dios que derribó los muros de Jericó con solo el sonido de trompetas? No temáis, porque Yahvé ha decretado el fin de vuestro enemigo. Sísara y su ejército serán entregados en nuestras manos. Porque esta batalla no nos pertenece a nosotros, sino al Dios de Israel. El clamor de los hombres se elevó al cielo. El fuego de la fe, apagado por el miedo, se reavivó en sus corazones. No estaban solos. No eran solo hombres contra hierro y carne, eran el pueblo del Dios viviente. Y él mismo marchaba con ellos. Barak se puso de pie junto a la profetisa. Inspirado por sus palabras, se dirigió a su ejército. Preparad vuestras armas. Cuando Yahvé dé la señal, descenderemos del monte como una tormenta sobre ellos. No importa cuán grandes sean. No importa cuán fuertes parezcan. El Señor peleará por nosotros. Los guerreros alzaron sus lanzas y espadas, el eco de su grito resonando por las laderas del monte. La decisión estaba tomada, no habría retroceso. Débora cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que la victoria estaba asegurada, pero también sabía que Dios había determinado el momento preciso para atacar. No era una batalla común. No se trataba de una simple embestida basada en la furia y la fuerza. Había una estrategia, una dirección divina que debía seguirse con precisión. Miró al cielo y esperó. Algo vendría, algo que cambiaría el destino de la batalla. Y cuando el momento llegara, el monte Tabor rugirá con la furia de Israel descendiendo como un río desbordado sobre sus enemigos. El sol ascendía lentamente en el horizonte, cubriendo la tierra con su resplandor dorado. Las sombras de la noche se desvanecían, dando paso a la luz del día en que el destino de Israel se sellaría. Desde la cima del monte Tabor,
Barak observaba el inmenso ejército que se desplegaba en el valle de Jezreel. El estruendo de los carros de hierro de Sísara retumbaba en la tierra. Una sinfonía de guerra que infundía temor. Los cananeos avanzaban con disciplina, sus estandartes ondeando bajo el viento de la mañana. Al frente de ellos, montado sobre un imponente corcel negro, Sísara contemplaba el monte con desprecio. Confiado en su superioridad, sonrió con arrogancia. 10.000 israelitas sin armaduras ni carros de guerra no eran rival para sus tropas entrenadas. Esta batalla, en su mente, ya estaba decidida. Desde su posición elevada, Débora observó la escena con ojos serenos. Ella no miraba la situación con los ojos de los hombres, sino con la certeza de quien ha escuchado la voz del Altísimo. Se volvió hacia Barak, cuya mano se aferraba con fuerza a la empuñadura de su espada. La tensión reflejada en cada línea de su rostro. Ha llegado el momento, declaró con voz firme. Levántate, Barak, porque este es el día en que Yahvé ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor delante de ti? Las palabras de la profetisa encendieron el corazón del guerrero como una llama avivada por el viento. Sus ojos dejaron de ver el poderío de los cananeos y comenzaron a ver la gloria de Dios obrando en favor de su pueblo. Con un grito de guerra que resonó en lo alto del monte, Barak levantó su espada y señaló al valle, por Yahvé y por Israel. Descenderemos a la batalla. Los 10.000 hombres respondieron con un rugido que estremeció el aire y, como una ola que rompe contra la costa, se precipitaron montaña abajo. El estruendo de sus pisadas retumbó en el suelo y el eco de su valentía llenó el espacio entre la tierra y el cielo. Desde su posición, Sísara frunció el ceño. No esperaba que los israelitas atacaran con tanta determinación. ¿Cómo podían ser tan osados? Sus labios se torcieron en una mueca de burla. Pronto la desesperación los alcanzaría. Avancen, ordenó a sus soldados. Aplasten esa rebelión, que los carros de hierro los devoren como la hoz corta el trigo. Los aurigas cananeos azotaron las riendas de sus caballos y los carros de guerra comenzaron su carga. Como un río de acero y fuego, descendieron hacia el arroyo Cisón, dispuestos a aniquilar a los israelitas de una vez por todas. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde lo alto del cielo, una nube oscura comenzó a formarse. El viento cambió de dirección y la luz del sol se ocultó tras una repentina tempestad. Un trueno retumbó con una fuerza que hizo estremecer la tierra, seguido por el rugido de la lluvia que comenzó a caer en torrentes sobre el campo de batalla. El suelo, que momentos antes estaba seco y firme, se convirtió en un lodazal traicionero. El arroyo Cisón, que hasta entonces era un cauce tranquilo, comenzó a hincharse con las aguas de la tormenta. En cuestión de instantes, el campo de batalla se transformó en una trampa mortal para el ejército de Sísara. Los poderosos carros de hierro, en los que tanto confiaban, quedaron atrapados en el barro, sus ruedas inmovilizadas por el lodo espeso. Los caballos resbalaban y caían, y los soldados cananeos, desorientados, se vieron obligados a abandonar sus vehículos y luchar a pie en medio de la confusión. Sísara, atónito, comprendió demasiado tarde que algo inexplicable estaba ocurriendo. Sus fuerzas, que antes parecían invencibles, estaban cayendo en el caos. Desde la cima del monte, Débora sonrió con la certeza de que Yahvé había respondido. El Señor ha luchado por Israel, proclamó, su voz elevándose por encima de la tormenta. Barak, viendo la oportunidad que Dios les había dado, alzó su espada con furia y dirigió a sus hombres al ataque final. El estruendo de los pasos de los israelitas se mezcló con el sonido de la lluvia y el grito de los caídos.
Uno a uno, los soldados de Sísara cayeron bajo el filo de las armas hebreas. Lo que comenzó como una batalla desigual se había convertido en una masacre. El ejército más temido de Canaán era ahora un puñado de hombres desorientados y derrotados. La sangre se mezclaba con el agua que corría en arroyos por la llanura. Y el grito de victoria de Israel se alzaba por encima del estruendo de la tormenta. Pero en medio de la confusión, Sísara vio que la batalla estaba perdida. Su rostro antes altivo palideció de terror. Sabía que si caía en manos de los israelitas, su destino sería la muerte. Desesperado, saltó de su carro atorado en el lodo, dejando atrás su armadura y su estandarte. Huyó a pie en dirección al desierto. El gran comandante cananeo, el hombre en quien Jabín había depositado toda su confianza, corría como un ladrón en la noche, sin rumbo, sin gloria. Su ejército estaba destruido, su poder aniquilado, y aunque Barak y sus hombres celebraban la victoria en el campo de batalla, la historia de aquel día aún no había terminado, porque la profecía de Débora aún debía cumplirse. Sísara no moriría a manos de un guerrero, sino que sería entregado en manos de una mujer. La guerra no había acabado aún. La tormenta rugía en el cielo y el destino de Sísara lo aguardaba en un lugar inesperado. El rugido de la tormenta sacudió la tierra y los cielos se abrieron como si la misma furia de Yahvé descendiera sobre el valle de Jezreel. La lluvia caía con furia descontrolada, cada gota golpeando la tierra como un martillo divino. La llanura, que momentos antes había sido un campo de guerra, comenzó a transformarse en un lodazal traicionero. Los carros de Sísara, el arma más temida de los cananeos, se hundían en el barro como piedras en el fondo del mar. Sus ruedas, antes veloces y letales, ahora se clavaban en la tierra blanda, sin posibilidad de avanzar. Los aurigas, desesperados, golpeaban a sus caballos, pero los animales resbalaban y caían, enredándose en sus propias riendas, emitiendo relinchos de angustia. El pánico comenzó a extenderse entre los soldados enemigos que, atrapados en la emboscada celestial, comprendieron demasiado tarde que su superioridad militar se había esfumado en un instante. El ejército de Israel, que hasta hacía unos momentos parecía condenado a la derrota, descendió del monte Tabor con ímpetu imparable. Barak lideraba la carga, su espada alzada reflejando los destellos de los rayos que rasgaban el cielo. Los israelitas se abalanzaron sobre los cananeos con gritos de guerra que resonaban con la fuerza de un pueblo que peleaba no solo con acero y fuego, sino con la convicción de que Dios mismo luchaba a su lado. Los cananeos, desorientados y aterrados, intentaron formar filas, pero el lodo hacía imposible mantener cualquier orden en la batalla. Morían soldados, unos por las espadas hebreas, otros simplemente devorados por el agua creciente del arroyo Cisón, que había comenzado a desbordarse con la tormenta. Algunos, desesperados, intentaron huir, pero cada paso era una lucha contra el fango que los atrapaba, como si la misma tierra conspirara contra ellos. Sísara, aún desde su posición, observaba el desastre con los ojos desorbitados. No entendía lo que estaba ocurriendo. Nunca antes sus carros de guerra habían sido detenidos. Nunca antes había sentido el miedo apretarle la garganta como en ese momento. Todo lo que había construido, su orgullo, su reputación como el comandante invencible de Jabín, se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Su mente se llenó de pánico. Su ejército estaba siendo aniquilado. Sus hombres caían uno tras otro, y la lluvia no cesaba. La batalla estaba perdida. Sísara miró a su alrededor buscando una salida. No podía permitir que lo capturaran.
no podía caer en manos de los israelitas. Si Barak lo encontraba, su muerte sería segura. Entonces, en un acto de cobardía disfrazado de astucia, saltó de su carro atorado en el lodo, dejando atrás su armadura y su estandarte. Se hundió en el fango hasta la rodilla, pero con un esfuerzo desesperado. Logró liberarse y comenzó a correr, huyendo como un hombre sin honor. Los soldados que aún luchaban a su alrededor lo vieron partir, pero no pudieron seguirlo. Estaban condenados, abandonados a su suerte por aquel que se suponía debía liderarlos hasta la victoria. Barak, en medio del fragor de la batalla, alzó la vista y vio la figura de Sísara alejándose entre la lluvia. Como una sombra en la bruma. No lo dejen escapar, rugió, señalando con su espada al enemigo que huía. Pero el lodo y el caos de la lucha dificultaban la persecución inmediata. Aún así, el guerrero de Israel no tenía intención de dejar que el comandante cananeo se librara de su destino. Ordenó a un grupo de sus hombres que lo siguieran, mientras él continuaba dirigiendo la masacre de los restos del ejército enemigo. El agua seguía cayendo en torrentes, lavando la sangre que empapaba la tierra. El arroyo Cisón, desbordado, arrastraba los cadáveres de los caídos, llevándose con su corriente los restos de la gloria cananea. Para los hijos de Israel, aquella no era solo una victoria en el campo de batalla, era una señal innegable de que Dios había peleado por ellos. Yahvé había respondido, no con una gran multitud ni con armas poderosas, sino con los mismos elementos de la naturaleza. El cielo había desatado su furia, y lo que parecía imposible se había cumplido, el pueblo de Dios había vencido. Sin embargo, mientras Barak aseguraba la victoria en la llanura, Sísara, el hombre que había aterrorizado a Israel durante años, corría por su vida. Su ropa empapada pesaba sobre él. Su cuerpo cansado apenas le respondía. Cada paso en el barro le costaba un esfuerzo descomunal y su mente era un torbellino de confusión. Jamás había imaginado verse en una situación así. Siempre había sido él quien perseguía. Siempre había sido él quien dictaba el destino de otros. Pero ahora él era la presa. Y su destino estaba escrito. No moriría en el campo de batalla como un soldado, ni con un arma en la mano como un guerrero, porque la palabra de Débora debía cumplirse. El gran comandante de Jabín sería entregado en manos de una mujer. Su última hora se acercaba y, sin saberlo, sus pasos lo guiaban hacia el final que Dios había determinado para él. La tormenta seguía rugiendo a lo lejos, pero en el horizonte, más allá del valle de Jezreel, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, anunciando el fin de la batalla. El ejército cananeo había sido destruido, los poderosos carros de guerra reducidos a meros despojos atrapados en el lodo, y los cadáveres de los soldados de Jabín flotaban en las aguas crecidas del arroyo Cisón. Sin embargo, la caza no había terminado. Sísara, el gran comandante, el terror de Israel, huía sin rumbo, su cuerpo agotado y su mente nublada por el miedo. Sus ropajes empapados y cubiertos de barro le pesaban, y cada paso que daba era una lucha contra la fatiga y el pánico. Se alejaba de la masacre, dejando atrás a sus soldados caídos, buscando desesperadamente un refugio donde ocultarse. Fue entonces cuando vio una tienda solitaria en medio del árido paisaje. Pertenecía a Geber el Ceneo, un hombre cuya tribu no estaba directamente aliada con Israel ni con los cananeos. Los ceneos, descendientes de Jetro, suegro de Moisés, eran un pueblo nómada que vivía en paz con ambos bandos, evitando involucrarse en conflictos ajenos. Sísara, al reconocer la tienda, sintió un destello de esperanza.
Si alguien podía ocultarlo, era Heber y su familia. Sus piernas tambaleantes lo llevaron hasta la entrada de la tienda, donde su respiración entrecortada delataba su desesperación. En ese momento, una figura apareció en el umbral. Jael, la esposa de Heber, lo observó con atención. Su rostro, sereno y enigmático, no reflejaba sorpresa ni temor. Sabía quién era ese hombre. Había oído de sus hazañas, de la brutalidad con la que oprimía a Israel, de su despiadada mano de hierro que sometía a los débiles. Y ahora, él estaba allí, solo, derrotado, buscando refugio. Jael inclinó la cabeza con un gesto de aparente sumisión y lo invitó a entrar con voz suave. «Entra, mi señor. No temas, aquí estarás seguro». Sísara, exhausto y sin fuerzas para desconfiar, cruzó el umbral y se dejó caer dentro de la tienda. Sus músculos ardían de cansancio y su mente solo anhelaba descanso. «Dame agua, te lo ruego», murmuró con la voz entrecortada. «Estoy desfalleciendo». Jael asintió y, en lugar de agua, tomó un odre de leche y se lo ofreció. La leche tibia calmó su garganta y el calor comenzó a recorrer su cuerpo entumecido. Poco después, el sueño comenzó a apoderarse de él. Sus párpados pesaban como piedras y el agotamiento de la batalla lo arrastraba a un abismo del que no habría de despertar. Antes de perderse en la inconsciencia, murmuró: «Escóndeme. Si alguien viene y pregunta por mí, dile que aquí no hay nadie». Jael lo cubrió con una manta. Su expresión serena, sus ojos fríos y calculadores. Mientras él dormía, su mente trabajaba con rapidez. Este hombre había sido el verdugo de Israel, el brazo derecho de Javín, el hombre que había sumido a su pueblo en el sufrimiento durante 20 largos años. Y ahora estaba a su merced, con el sigilo de una cazadora. Jael se acercó a la entrada de la tienda y escuchó el silencio de la noche. Nadie venía, todo estaba en calma. Respiró profundamente y sus dedos se cerraron en torno a un martillo y una estaca de hierro. Herramientas simples que cualquier mujer de su tribu utilizaba para fijar las tiendas al suelo. Pero aquella noche no servirían para sostener lonas contra el viento. Con una determinación férrea, avanzó hasta donde yacía Sísara. Su respiración profunda y pausada, en un sueño del que nunca despertaría. Se arrodilló junto a él, su mano firme, su mirada encendida con la certeza de que lo que hacía no era una simple ejecución, sino un acto divino. Con un golpe certero, hundió la estaca en la sien del comandante enemigo. El cráneo se partió con un sonido seco y la madera atravesó su cabeza hasta clavarse en el suelo. Un espasmo recorrió su cuerpo, pero no hubo gritos ni lucha. Sísara murió instantáneamente. Su arrogancia, su crueldad y su poder, reducidos a nada por una mujer que, con un solo acto, había cumplido la palabra de Yahvé. El amanecer despuntó con un cielo despejado, como si la tormenta nunca hubiera existido. En la distancia, un grupo de jinetes se acercaba rápidamente. Barak, aún en la búsqueda del comandante fugitivo, guiaba a sus hombres con determinación. Cuando llegaron a la tienda de Heber, Jael salió a recibirlos con una extraña calma. Se detuvo ante Barak y lo miró con la serenidad de quien conoce el desenlace antes de que éste sea contado. «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Barak desmontó de su caballo y la siguió al interior de la tienda. Y allí, sobre el suelo de tierra, yacía el cuerpo de Sísara, su cabeza atravesada por la estaca. El guerrero de Israel quedó en silencio. Comprendió en ese instante que la profecía de Débora se había cumplido con precisión divina. No será tuya la gloria de esta victoria, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. La batalla había terminado.
La victoria de Israel era absoluta. Los jinetes de Barak levantaron sus lanzas en señal de triunfo y sus voces se elevaron en cánticos de alabanza. La opresión de Jabín había recibido un golpe mortal, y aunque su reinado no había terminado, su más poderoso general yacía muerto, asesinado no por un guerrero, sino por una mujer, una hija de Israel que sin temor había tomado el destino en sus propias manos. Desde las colinas de Efraín, donde Débora esperaba la noticia, una brisa fresca sopló entre los árboles. La profetisa cerró los ojos y sonrió. Yahvé había hablado, Yahvé había cumplido, Israel era libre, y pronto, el nombre de Jael sería recordado por generaciones como la mujer que venció a un general. El sol se alzaba sobre las colinas de Israel con un resplandor nuevo, como si la tierra misma respirara un suspiro de alivio después de décadas de opresión. El eco de la guerra se había reemplazado por cánticos de júbilo y alabanzas que resonaban en todo el territorio. La noticia de la muerte de Sísara corrió como fuego entre las tribus. Y con ella, la certeza de que Jabín, el despiadado rey de Canaán, había perdido su mayor fuerza militar. Su poder se desmoronaba, su dominio se deshacía como el polvo en el viento. Desde las tierras de Neftalí hasta las llanuras de Zabulón, desde las montañas de Efraín hasta las riberas del Jordán, los hijos de Israel alzaban sus voces en agradecimiento al Dios que los había librado. En las aldeas que antes permanecían en sombras, donde la vida había sido una lucha constante contra el miedo, la gente salió de sus casas con sonrisas y lágrimas de felicidad. Los ancianos que creyeron que nunca verían la libertad levantaron sus manos al cielo. Y los jóvenes que solo habían conocido la opresión gritaban en victoria. Barak y sus guerreros, cubiertos aún con el polvo del campo de batalla, regresaron como héroes. No llevaban consigo oro ni despojos de guerra, sino algo mucho más grande, la certeza de que Dios había estado con ellos, de que Yahvé había luchado por su pueblo. Al llegar a su campamento, fueron recibidos con cánticos y danzas. Las mujeres salieron a su encuentro con panderos y címbalos, entonando melodías antiguas que hablaban de la fidelidad de Dios. Los niños corrían entre los soldados, tocando con admiración las espadas que habían sido alzadas en nombre del Señor. En medio de la multitud, se levantó Débora, la jueza y profetisa, la mujer que había visto la victoria antes de que se diera la primera estocada. Con el rostro iluminado por la gloria de Dios, subió a una roca y extendió sus brazos, llamando al pueblo al silencio. Escuchad, hijos de Israel, hoy celebramos no la fuerza de nuestros brazos, sino el poder de Yahvé, el Dios de nuestros padres. Él escuchó nuestro clamor, vio nuestra aflicción y, en su fidelidad, nos ha librado de nuestros enemigos. Que toda la tierra sepa que no hay Dios como nuestro Dios. La multitud estalló en gritos de alabanza, y Barak, de pie junto a Débora, sintió el fuego de la adoración arder en su interior. Su corazón, que antes había conocido la duda, ahora estaba lleno de una fe inquebrantable. Cantemos al Señor, porque Él ha hecho maravillas, exclamó, y el pueblo entero se unió en un canto que resonó hasta los confines de la tierra. Los cánticos no eran solo palabras, sino la historia viva de un pueblo que había sido rescatado del abismo. Recordaron la tormenta que había sellado el destino de sus enemigos, el lodo que atrapó los carros de Sísara, el arroyo Cisón que arrastró a los caídos. Recordaron cómo una mujer, sin espada ni lanza, se convirtió en el instrumento de la justicia divina. Las flautas y los tambores se unieron a la melodía, y pronto las calles y las plazas se convirtieron en escenarios de celebración. No había hombre, mujer ni niño que no danzara en gratitud.
Pero más allá del júbilo, algo más profundo había nacido en los corazones de Israel, la certeza de que Yahvé nunca los abandonaría. La convicción de que su libertad no dependía de la fuerza de las armas, sino de la obediencia y la fe en su Dios. Los días de guerra quedaron atrás y, con la caída de Sísara, la opresión de Jabín también llegó a su fin. Israel, que por tanto tiempo había sido esclavo de sus temores, era libre. La paz descendió sobre la tierra como la brisa después de la tormenta. Las aldeas volvieron a llenarse de vida. Los caminos antes peligrosos se convirtieron en rutas seguras para los viajeros. Las cosechas fueron trabajadas sin el temor de que el enemigo viniera a saquearlas. La risa de los niños resonó en las colinas sin que el miedo les apagara la alegría. Por 40 años, Israel descansó, 4 décadas de tranquilidad, de prosperidad, de la bendición de Dios sobre su pueblo. Y Débora, la mujer que había sido la voz de Yahvé en tiempos de angustia, permaneció como jueza en la tierra, recordando a su pueblo que su verdadera fortaleza no estaba en sus ejércitos ni en sus armas, sino en la fidelidad al Dios que había prometido estar con ellos. Así terminó la época de la guerra, pero las canciones de aquella victoria nunca dejaron de ser entonadas, generación tras generación, porque cuando el pueblo de Dios recuerda su grandeza, la historia de la salvación se mantiene viva. Y en las noches estrelladas de Israel, cuando los ancianos contaban a los niños la historia de la gran liberación, una verdad se repetía siempre, como un eco eterno en los corazones de los fieles: el Señor es nuestro libertador. En Él está nuestra victoria. Cuando la guerra terminó y la tierra de Israel quedó libre de la opresión de Jabín, hubo un día en que todo el pueblo se reunió para elevar un canto a Yahvé. Desde las colinas de Efraín hasta las llanuras de Zabulón, desde las riberas del Jordán hasta las tierras de Neftalí, hombres, mujeres y niños acudieron para escuchar la voz de aquellos que habían guiado a Israel a la victoria. Débora y Barak, los instrumentos de Dios en aquella gesta, se levantaron en medio del pueblo y alzaron sus voces en un cántico sagrado. No era solo una melodía, ni una simple celebración por la victoria, era un testimonio de la fidelidad del Altísimo. Un himno que quedaría grabado en la memoria de las generaciones futuras. Una alabanza que resonará a lo largo de los siglos. Débora, con su porte majestuoso y su mirada iluminada por la gloria de Dios, comenzó a entonar las primeras palabras: alaben al Señor, príncipes y jefes de Israel, alaben su santo nombre. Cuando el pueblo de Yahvé se ofreció voluntariamente, cuando los valientes se levantaron, el Señor mostró su poder. Las tribus de Israel respondieron con un clamor de júbilo. Todos recordaban cómo, en su desesperación, el pueblo había clamado a Dios y Él había escuchado su voz. Recordaban cómo Yahvé había enviado a Débora para guiarlos y cómo Barak, con 10.000 hombres, había respondido al llamado del Señor. Barak, con la espada aún colgada de su cinto, se unió al cántico con voz fuerte y firme: desde Seir salió el Señor. Desde el monte Edom marchó su presencia. La tierra tembló, los cielos derramaron lluvia, las nubes se abrieron y el arroyo Cisón arrastró a los enemigos. Ante la presencia del Dios de Israel, la tierra se estremeció. El pueblo recordó la gran tormenta que había desatado Yahvé en el momento exacto. Cómo el campo de batalla se convirtió en una trampa para los carros de Sísara. Cómo el lodo había detenido su poderío y el arroyo se había llevado sus cuerpos sin vida. No fue la fuerza de Israel la que los había salvado, sino la mano del Dios viviente. Débora continuó con su voz resonante:
Proclamando la memoria de los héroes y la vergüenza de los cobardes, las tribus se reunieron para la batalla. De Efraín salieron los valientes. De Benjamín marcharon los guerreros. De Maquir descendieron los príncipes. De Zabulón y Neftalí los que desprecian la muerte. Pero en las aguas del Jordán, Rubén dudó en su corazón. Galaad se quedó más allá del río. Y Dan no dejó sus barcos. Aser permaneció junto al mar. Pero Zabulón y Neftalí arriesgaron sus vidas hasta la muerte. El pueblo guardó silencio al escuchar el reproche. Sabían que no todas las tribus habían respondido al llamado. Algunas se habían mantenido al margen, temerosas de la batalla, pero no Zabulón ni Neftalí, que bajaron al campo de guerra sin dudar. Reyes vinieron y pelearon, pero no era su batalla, porque las estrellas desde el cielo pelearon contra Sísara. Desde el cielo, Yahvé libró la guerra y aplastó a sus enemigos. Los gritos de alabanza se elevaron al recordar la justicia de Dios. Sísara, el temido general, había sido derrotado no solo por el filo de la espada, sino por la misma naturaleza obediente a la voluntad del Creador. Entonces, Débora alzó su voz con más fuerza y su cántico tomó un tono aún más solemne. Bendita sea Jael, esposa de Geber el Ceneo. Bendita sea entre las mujeres que habitan en tiendas. A ella vino el enemigo pidiendo agua, y ella le dio leche. En su noble copa le ofreció mantequilla. Pero mientras dormía confiado, tomó una estaca en su mano y con su martillo lo golpeó. Con un solo golpe traspasó su cabeza. Cayó a sus pies, se desplomó, y allí quedó sin vida. Las mujeres de Israel se miraron entre sí y susurraron el nombre de Jael con reverencia. Ella, que no era guerrera ni hija de un príncipe, había sido elegida por Dios para dar el golpe final contra el enemigo de su pueblo. En la mente de todos apareció la imagen de la madre de Sísara, esperando su regreso, mirando por la ventana de su palacio en Canaán, preguntándose por qué su hijo tardaba en volver. Débora la describió con una voz que evocaba tanto compasión como justicia. ¿Por qué tarda en volver mi hijo? ¿Por qué no se oye el sonido de sus carros? Sus siervas intentaban consolarla. Sin duda ha conseguido botín. Está repartiendo el despojo entre sus hombres. Pero nunca más volverá, nunca más alzará su lanza contra el pueblo de Yahvé. El pueblo entero respondió con una sola voz, proclamando la conclusión: así perezcan todos tus enemigos. Oh Yahvé, pero los que te aman sean como el sol cuando sale con su fuerza. Y con esas palabras, la historia quedó grabada en la memoria de Israel, no solo como un relato de guerra, sino como un recordatorio eterno de que la victoria no es de los fuertes ni de los poderosos, sino de aquellos que confían en el Señor. El cántico de Débora y Barak se convirtió en una canción que las madres enseñaron a sus hijos, que los ancianos recitaron en las plazas, que los sacerdotes entonaron en el tabernáculo. Los años pasaron, pero cada vez que Israel enfrentaba tiempos difíciles, alguien entonaba aquellas palabras y la fe del pueblo se reavivaba, porque no se trataba solo de una victoria en el campo de batalla. Se trataba de la historia de un Dios que nunca olvida a su pueblo. El eco del cántico de Débora y Barak permaneció en los corazones de Israel mucho después de que la última voz se apagó en la celebración. La victoria había sido completa. La opresión de Jabín y su ejército aplastada por la mano poderosa de Yahvé. Pero la verdadera prueba para el pueblo no era solo vencer en la guerra, sino mantenerse fieles en la paz. Por generaciones, Israel había caído en el ciclo del olvido, clamar a Dios en la angustia, ser rescatado por su misericordia, y luego apartarse de sus caminos una vez que la seguridad les era restaurada. Débora,
Como profetisa y jueza, entendía que la mayor batalla no era contra los enemigos externos, sino contra la inclinación del corazón humano a la desobediencia. Por eso, después de la guerra, no se limitó a gobernar en justicia, sino que se convirtió en una maestra para su pueblo, bajo la sombra de su palmera, en la región montañosa de Efraín. Reunió a los ancianos, a los líderes tribales y a los jóvenes que heredarían una tierra libre. Y les habló con la autoridad que solo viene de Dios. Escuchad, oh Israel, les decía, porque Yahvé ha sido fiel a vosotros. ¿Permaneceréis vosotros fieles a Él? Recordaréis que es Él quien os ha dado esta paz. No pongáis vuestra confianza en el poder de los ejércitos ni en la fuerza de vuestras manos. Porque el día en que olvidéis a vuestro Dios, ese día caeréis nuevamente en manos de vuestros enemigos. Sus palabras eran firmes pero llenas de amor, como una madre que advierte a sus hijos antes de que caminen por senderos peligrosos. Les recordó cómo la opresión había comenzado con la idolatría, con la mezcla con los pueblos paganos, con el abandono de la ley de Yahvé. Ved cómo Dios ha levantado a los humildes para traer victoria a su pueblo. No fue un rey quien os libró, ni fue un ejército poderoso quien venció a Sísara. Fue el Señor quien usó a una mujer para gobernar en justicia, a un hombre temeroso para liderar la batalla y a una extranjera para ejecutar su juicio. Para Dios no hay grandes ni pequeños, solo aquellos que le obedecen. Si queréis que vuestros hijos hereden la paz, enseñadles a temer al Señor y a guardar sus mandamientos. El pueblo escuchaba con atención. Sabían que las palabras de Débora eran verdad. Sabían que su mayor peligro no vendría de otro enemigo con carros de hierro, sino del orgullo y la complacencia. Pero por primera vez en generaciones, Israel escuchó. No se apartaron del camino del Señor. No corrieron tras dioses ajenos ni olvidaron la mano que los había rescatado. Bajo el liderazgo de Débora, la tierra floreció, las cosechas crecieron sin ser saqueadas. Los caminos fueron transitados sin temor. Los niños jugaron sin miedo de ser arrebatados por invasores. El pueblo de Dios disfrutó de 40 años de paz. Durante ese tiempo, Débora siguió siendo jueza, resolviendo disputas con sabiduría, recordando a su pueblo que la verdadera justicia viene de Yahvé. No se dejó llevar por la gloria ni el poder, porque sabía que ella no era más que un instrumento en las manos del Altísimo. Su legado no fue solo la liberación de Israel, sino la enseñanza de que Dios no mira la apariencia del hombre, sino su corazón, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del temor, y que la verdadera victoria no está en la espada ni en la batalla, sino en la fidelidad al Señor. Cuando los años pasaron y la generación que luchó junto a Débora envejeció, sus hijos y sus nietos continuaron cantando el cántico de la victoria. Recordaban a la profetisa que, sin espada ni lanza, había guiado a Israel con la voz de Dios como su única arma. Débora no buscó honor ni riquezas, su satisfacción estaba en ver a Israel prosperar bajo la paz de Yahvé. Y así, en la memoria de su pueblo quedó grabada no solo como una jueza, sino como una madre para la nación, una mujer cuyo nombre resonará a través de los siglos como un testimonio de la fidelidad divina. El nuevo comienzo de Israel fue un tiempo de gozo, de abundancia y de devoción, porque mientras el pueblo recordaba al Señor, su mano de protección nunca se apartó de ellos. Pero la historia de Israel no termina con la paz, porque cada generación enfrenta su propia prueba. Cada corazón debe decidir a quién servirá, y aunque la sombra del olvido siempre acechaba en la distancia, por 40 años, gracias a la enseñanza de una mujer fiel, el pueblo permaneció firme, y la voz de Débora,
aunque ya no resonaba en las plazas. Seguía viva en la memoria de todos, repitiendo una verdad inquebrantable: el Señor es nuestra fortaleza. En Él hallamos la victoria. En su camino encontramos la paz. Los años pasaron como el río que nunca se detiene. Y en la tierra de Israel, la paz se extendió como un manto de bendición. Bajo el liderazgo de Débora, el pueblo prosperó, las familias crecieron sin temor y la justicia reinó en la tierra como no lo había hecho en generaciones. Sin embargo, aunque las espadas descansaban y los campos eran trabajados en tranquilidad, la jueza de Israel sabía que la verdadera batalla no se libraba con armas ni con carros de guerra, sino en el corazón del pueblo. Débora era más que una gobernante, más que una profetisa, era la guía espiritual de su gente. Desde su lugar bajo la palmera, donde durante años había resuelto disputas y proclamado la palabra de Yahvé, ahora dedicaba su tiempo a enseñar, no solo a los ancianos y líderes, sino también a los jóvenes, a las madres que criarían a la siguiente generación, a los niños que crecerían sin conocer el yugo de la opresión, pero que debían recordar que la paz no era un derecho garantizado, sino una bendición que debía ser protegida con fidelidad y temor a Dios. Escuchad, hijos de Israel, decía con voz firme pero llena de ternura, no os confiéis en el descanso de hoy, pues los corazones de los hombres son inconstantes. Recordad que no fue vuestra espada la que os libró, sino la mano de Yahvé. Si algún día olvidáis, corchete que abre ... corchete que cierra comillas. En su visión a largo plazo, ella entendía lo que muchas generaciones antes que ella habían olvidado, que el mayor peligro para Israel no eran los ejércitos extranjeros, sino la tibieza de su fe, la tendencia a olvidar a Dios cuando la paz les hacía sentir autosuficientes. Conocía las historias de sus antepasados, de cómo los hijos de Jacob habían sido rescatados de Egipto con señales y prodigios, solo para dudar en el desierto. Sabía cómo Josué había liderado la conquista de la tierra prometida, solo para que después las tribus se apartaran del camino recto. Y por eso enseñaba con fervor, con la urgencia de quien sabe que cada generación debe decidir por sí misma a quién servirá. Las madres repetían sus palabras a sus hijos y los padres enseñaban a sus jóvenes que la confianza en Dios no era algo de tiempos de guerra solamente, sino una decisión diaria. Cuando la oscuridad caiga sobre vosotros, recordad a quién pertenecéis. No os inclinéis ante dioses de madera y piedra, porque solo Yahvé es fuerte y fiel. No busquéis alianzas con aquellos que no conocen su nombre, porque os arrastrarán a la ruina. Sed valientes, no solo en la batalla, sino en la obediencia. Su liderazgo no solo había restaurado la justicia en su tiempo, sino que dejó un legado que perduró durante los 40 años de paz. Israel aprendió que un líder no es aquel que impone su voluntad, sino aquel que guía con verdad, que instruye con paciencia, que corrige con amor. Débora nunca buscó la gloria, nunca pidió para sí misma títulos ni riquezas. Su mayor deseo era ver a su pueblo caminar en fidelidad, saber que cuando sus días terminaran, Israel seguiría siendo fuerte, no por la espada ni por los números, sino por la presencia de Dios en medio de ellos. Pero también sabía que la historia se repetía. Sabía que el corazón del hombre es inconstante, que el olvido es un enemigo más peligroso que cualquier ejército. Por eso, antes de retirarse de su papel como jueza, dejó una última enseñanza, una verdad que debía ser recordada generación tras generación, en tiempos de crisis. No miréis a los reyes de otras naciones. No confiéis en la fuerza de los hombres ni en la abundancia de vuestros campos. Recordad que solo Yahvé es vuestra roca.
Él os libró ayer, Él os sostiene hoy, y solo en Él encontraréis seguridad mañana. Las generaciones futuras la recordarán como la mujer que guió con sabiduría, la madre de Israel que gobernó sin miedo, la profetisa que vio lo invisible y creyó en lo imposible. Cuando finalmente los años avanzaron y su voz dejó de escucharse en la palmera de Efraín, su legado quedó escrito en los corazones de su pueblo. La tierra descansó en paz, pero no fue la paz de los hombres, sino la paz de aquellos que saben que su Dios es su defensor. Débora había vivido en tiempos de angustia, había gobernado en tiempos de lucha y había enseñado en tiempos de descanso. Su vida fue un testimonio de que la verdadera fortaleza no está en la espada ni en el ejército, sino en la confianza absoluta en el Señor. Y así, su historia no terminó con su muerte, porque cada vez que Israel enfrentó una nueva crisis, tu ejemplo fue recordado. Cada vez que una mujer se levantó con valentía, cada vez que un hombre escogió la justicia en lugar de la corrupción, la voz de Débora seguía resonando, porque la sabiduría de una jueza no se mide por el número de sus victorias, sino por la profundidad de su enseñanza. Y Débora, la profetisa de Yahvé, había dejado una lección que nunca podría ser olvidada: si permanecéis fieles a Dios, Él permanecerá fiel a vosotros. La historia de Débora no es solo la de una jueza y profetisa en tiempos de crisis, sino la de una mujer cuya fe cambió el destino de su nación. Cuando Israel estaba sumido en el miedo y la opresión, cuando los hombres temían levantar la espada contra sus enemigos, cuando las tribus dudaban entre seguir a Dios o rendirse al dominio extranjero, Débora se alzó como una llama en medio de la oscuridad, no porque buscara poder ni gloria, sino porque había aprendido a confiar en la voz de Yahvé más que en la fuerza de los ejércitos. Su impacto en la historia de Israel es innegable. En una época donde los líderes eran principalmente hombres, Dios escogió a una mujer para gobernar, para hablar en su nombre y para dirigir a su pueblo a la victoria. No fue un accidente ni una circunstancia excepcional, fue una demostración de que el Altísimo no escoge según los estándares humanos, sino según su propósito divino. La fe de Débora no fue pasiva. No se limitó a recibir las palabras de Dios y esperar que otros actuaran. Ella tomó su lugar como jueza con justicia y sabiduría. Llamó a Barak a la batalla con valentía y proclamó la victoria con certeza antes de que la primera espada se desenvainara. Su confianza en Yahvé no dependía de lo que sus ojos veían, sino de lo que su espíritu sabía con certeza, que cuando Dios da una promesa, Él mismo la cumple. Comparación con otras mujeres valientes en la historia bíblica, Débora es parte de una línea de mujeres en la Biblia que demostraron que la valentía y la fe no están limitadas por el género, la posición social o las circunstancias. Se la puede comparar con Miriam, la hermana de Moisés, quien con su cántico de victoria guió a Israel en la alabanza después del cruce del Mar Rojo. Como Débora, Miriam entendió que la verdadera libertad viene de la mano de Dios, y su voz quedó grabada en la historia del pueblo como testimonio de la fidelidad del Señor. También recuerda a Esther, la reina que arriesgó con acento agudo su vida para salvar a su pueblo de la aniquilación. Aunque en contextos diferentes, ambas mujeres se levantaron en momentos donde la desesperación reinaba y actuaron con determinación para cumplir el propósito de Dios. Esther usó su posición en la corte para interceder por Israel, así como Débora usó su liderazgo para dirigir al pueblo a la victoria. Débora también comparte rasgos con Ruth, la moabita, cuya fidelidad a Dios y a su familia la llevó a formar parte del linaje mesiánico. Aunque Ruth no fue una líder militar,
Su valentía al dejar su tierra y confiar en Yahvé sin ver el futuro es el mismo tipo de fe que guió a Débora en su liderazgo. Y no podemos olvidar a María, la madre de Jesús, quien, al igual que Débora, respondió al llamado de Dios con una fe sin reservas. Mientras Débora proclamó la victoria sobre los enemigos físicos de Israel, María proclamó la venida del Salvador que traería la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La relevancia de Débora en la actualidad, hoy en día. La historia de Débora sigue resonando con fuerza. Vivimos en un mundo donde el temor, la incertidumbre y la injusticia siguen reinando en muchas naciones, familias y corazones. Pero la vida de Débora nos recuerda que Dios sigue buscando personas dispuestas a escuchar su voz y actuar con fe, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. Para aquellos que enfrentan desafíos, la historia de Débora es un recordatorio de que la valentía no significa la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios por encima de las dudas. Nos enseña que el liderazgo no se define por el género, el título o la posición, sino por la disposición a obedecer a Dios y servir a los demás con justicia y verdad. Débora también nos muestra que la adoración y la gratitud son esenciales en la vida del creyente. Después de la victoria, no se atribuyó el mérito a sí misma ni a Barak, sino que entonó un cántico de alabanza a Yahvé. En un mundo donde la gente busca reconocimiento personal, Débora nos enseña que toda gloria pertenece a Dios. Más que una jueza, más que una guerrera, más que una profetisa, Débora fue una mujer que creyó en la grandeza de Dios cuando otros temblaban de miedo. Y su legado nos desafía hoy a hacer lo mismo. Porque aunque las batallas cambien, la necesidad de fe y valentía sigue siendo la misma. Y así como en los días de Israel, Dios sigue buscando hombres y mujeres que se levanten con la certeza de que, cuando Él pelea por su pueblo, la victoria está asegurada. La historia de Débora no es solo un relato antiguo de victoria y liderazgo, es una lección eterna sobre la obediencia, la fe y la valentía que trasciende los siglos y sigue hablando a los corazones de quienes desean caminar con Dios. Su vida fue un testimonio vivo de lo que significa confiar plenamente en el Señor, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, incluso cuando el miedo susurra que la batalla está perdida, en un mundo donde la incertidumbre y la desesperanza parecen reinar. La historia de Débora nos recuerda que la verdadera seguridad no está en la fuerza de las armas ni en la estabilidad de las naciones, sino en la obediencia a Dios. Ella no se dejó intimidar por el enemigo ni por la debilidad de su propio pueblo. No esperó a que las circunstancias fueran favorables ni se paralizó por el miedo o la duda. Actuó con la certeza de que cuando Dios promete algo, Él mismo lo cumplirá. El llamado de Débora sigue siendo relevante hoy. Su mensaje nos desafía a confiar en Dios en medio de nuestras propias batallas, ya sean externas o internas. Nos enseña que la obediencia a la voz de Dios es más poderosa que cualquier recurso humano. Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición de avanzar confiando en la fidelidad del Señor. Lecciones clave. Escuchar la voz de Dios. Débora tenía una relación cercana con el Señor. No dependía de su propia sabiduría ni buscaba la aprobación de los hombres, sino que escuchaba atentamente la dirección divina. Hoy, Dios sigue hablando a su pueblo a través de su palabra, la oración y la guía del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a detenernos y escuchar su voz en medio del ruido del mundo? Obedecer sin dudar. Cuando Dios le dio la instrucción de llamar a Barak y reunir un ejército, Débora no cuestionó ni postergó con acento agudo la tarea. Muchas veces, la obediencia requiere que demos pasos de fe sin ver el resultado inmediato. Si Dios nos ha llamado a hacer algo,
Debemos confiar en su dirección y actuar con determinación. Tener valentía en tiempos de crisis, en momentos de dificultad. Nuestra fe es probada. La historia de Débora nos recuerda que no debemos temer a los gigantes que se presentan en nuestro camino, sino confiar en que Dios nos capacita para enfrentarlos. Ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia o en cualquier desafío personal, podemos ser valientes porque sabemos que Dios está con nosotros. Dar gloria a Dios en la victoria. Después de la liberación de Israel, Débora y Barak no se atribuyeron la gloria, sino que cantaron un cántico de alabanza a Dios. En nuestras propias vidas, cuando experimentamos su fidelidad y vemos su mano obrando, debemos recordarnos a nosotros mismos que toda victoria viene de Él. Que nuestra respuesta siempre sea de gratitud y adoración. Ser un instrumento de Dios en nuestra generación. Dios usó a Débora para traer justicia y restauración a su pueblo. Hoy, Él sigue buscando personas dispuestas a ser luz en medio de la oscuridad, a hablar verdad en un mundo lleno de confusión, a liderar con justicia y rectitud. No importa nuestra posición, género o estatus social, si Dios nos llama, Él nos capacita. En nuestra vida diaria, enfrentamos batallas que no siempre son físicas, pero que pueden ser igual de desafiantes. Luchamos contra la duda, el temor, la injusticia, la ansiedad y la presión del mundo que nos rodea. Sin embargo, la historia de Débora nos enseña que la clave no está en nuestra fuerza, sino en nuestra confianza en Dios. Así como Israel encontró la victoria cuando obedeció la voz del Señor, nosotros también experimentaremos su poder cuando decidamos seguirlo sin reservas. Débora nos desafía a vivir una fe activa, a no conformarnos con una vida espiritual pasiva, sino a levantarnos como hijos e hijas del Dios viviente, listos para cumplir su propósito en nuestra generación. Y su mensaje resuena a través de los tiempos, llamándonos a recordar: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Porque cuando confiamos en Él, cuando le obedecemos sin reservas, cuando vivimos con valentía y fe, nos convertimos en instrumentos de su gloria, al igual que Débora lo fue en su tiempo. Que su historia nos inspire a caminar con Dios con la misma certeza y convicción, sabiendo que cuando Él pelea por nosotros, la victoria está asegurada. La historia de Débora no es solo un relato del pasado, es un llamado eterno a la fe, a la valentía y a la obediencia absoluta a Dios. Su legado resuena a través de los siglos, recordándonos que cuando nos alineamos con la voluntad del Altísimo, no hay obstáculo, enemigo ni circunstancia que pueda derrotarnos. Así como Débora se levantó en tiempos de crisis para ser la voz de Dios en su generación, hoy también se necesitan hombres y mujeres dispuestos a escuchar, obedecer y actuar con la misma determinación. No importa cuán grande sea el desafío, no importa cuán fuerte parezca la tormenta, si Dios está con nosotros, la victoria está asegurada. Débora no fue solo una jueza o una profetisa, fue una mujer que desafió el miedo, que creyó cuando otros dudaban, que se levantó cuando otros se rendían. Su historia es un recordatorio de que Dios no busca a los más fuertes ni a los más poderosos. Busca a los que tienen fe inquebrantable. La verdadera victoria nunca ha estado en la fuerza del ejército ni en las armas de guerra, sino en el Dios que pelea por su pueblo. Y hoy, Él sigue buscando personas dispuestas a confiar en su poder, a levantarse con valentía y a caminar en obediencia. La pregunta es, ¿serás tú una de ellas? Si esta historia te inspiró, no te quedes solo con lo aprendido. Suscríbete para recibir más contenido que fortalezca tu fe.
Activa la campana para no perderte ninguna enseñanza y comparte este vídeo para que más personas descubran el increíble poder de Dios en la historia de su pueblo. Déjanos tu comentario. ¿Qué enseñanza de Débora marcó tu vida? ¿Cuál fue la parte que más te impactó? Queremos leer tu opinión y crecer juntos en la palabra. Y recuerda, cuando Dios llama, no importa quién seas, lo único que importa es si estás dispuesto a decir, aquí estoy. Envíame. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.